Hay algo que ocurre en los primeros instantes después de cruzar el umbral de tu hogar. Un instante preciso, casi imperceptible, en el que el mundo te recibe. Y lo que la mayoría de las personas no saben es que ese instante no es aleatorio. No depende del tráfico, ni del clima, ni de si tu jefe amaneció de buen humor o de mal humor. Depende de ti. Depende de lo que llevas puesto por dentro cuando abres esa puerta y das el primer paso hacia afuera. Porque el mundo, con toda su complejidad y su aparente caos, responde a un estado interno que tú emites antes de siquiera tocar el pomo de la puerta. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso. De ese hábito invisible que transforma completamente la calidad de tus días, de tus encuentros, de tus oportunidades. Un hábito que no requiere dinero, no requiere equipamiento especial, no requiere que seas joven ni que tengas energía ilimitada. Requiere solamente que decidas usarlo. Y cuando empieces a hacerlo de manera consistente, vas a notar algo que al principio te va a parecer casi misterioso. Las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Las conversaciones se vuelven más fáciles. Las puertas, tanto las literales como las metafóricas, parecen abrirse antes de que las toques. La gente te trata de otra manera. Las oportunidades aparecen donde antes no veías nada. Esto no es magia ni casualidad. Es el resultado directo de un principio que la ciencia y la sabiduría ancestral han venido confirmando por décadas. El estado interior con el que te presentas ante el mundo determina en una medida mucho mayor de lo que creemos lo que el mundo te devuelve. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a observar primero y a sentir después. Esperamos que algo bueno suceda para sentirnos bien. Esperamos que alguien nos trate con amabilidad para abrirnos. Esperamos que el día nos dé señales positivas para decidir que va a ser un buen día. Y así, la mayoría de las personas salen de su casa en un estado de espera pasiva, como si el mundo tuviera que hacer el primer movimiento, como si la vida fuera una partida de ajedrez y a ellos no les tocara mover la primera pieza. Pero eso es exactamente al revés de cómo funciona. La vida no te da lo que mereces. La vida te da lo que emites. Y lo que emites depende directamente del estado en el que te encuentras cuando comienzas cada jornada. Este es el fundamento de todo lo que vamos a explorar hoy, no como una idea abstracta ni como una filosofía lejana, sino como algo concreto que puedes aplicar desde mañana por la mañana, antes de salir de casa. Piensa por un momento en las personas que conoces y que parecen tener suerte de manera consistente. No me refiero a los afortunados de un solo golpe, sino a esas personas que encuentran buenas oportunidades con regularidad, que tienen conversaciones que abren puertas, que generan confianza en los demás casi de inmediato, que cuando necesitan ayuda alguien aparece, que cuando tienen un proyecto algo o alguien se alinea para apoyarlo. ¿Las conoces? Todos conocemos a alguien así. Y la pregunta natural es, ¿por qué a ellos? ¿Qué tienen que otros no tienen? Si los observas con atención, si prestas atención a cómo comienzan sus días, a cómo salen de sus hogares, vas a notar que hay algo diferente. Hay una calidad en su presencia. Hay algo en la manera en que caminan, en cómo saludan, en cómo se mueven en el mundo que transmite algo muy específico, que esperan que las cosas salgan bien, que están listos para el bien, que se han preparado de alguna manera para recibir lo que viene. Eso no es arrogancia, es algo mucho más profundo y mucho más accesible de lo que parece. El cerebro humano es un órgano extraordinariamente eficiente en detectar amenazas. Evolucionó durante miles de años en entornos donde los peligros eran físicos y constantes. Un ruido en la maleza podía significar un depredador. Un cambio en el comportamiento de alguien del grupo podía significar traición. El cerebro aprendió a estar alerta, a anticipar lo peor, a prepararse para el peligro. Y ese instinto de supervivencia es valioso. Pero el problema es que hoy vivimos en un entorno completamente diferente. Los peligros ya no son físicos ni inmediatos en la mayoría de los casos. Sin embargo, el cerebro sigue funcionando con ese mismo programa antiguo. Sigue escaneando el entorno en busca de amenazas. Sigue interpretando la incertidumbre como peligro.
sigue preparando al cuerpo para el conflicto, cuando en realidad lo que necesitamos es apertura, conexión, creatividad y confianza. Y la mayoría de las personas salen de su casa con ese programa de amenaza activado sin siquiera saberlo. Salen pensando en lo que podría salir mal. Salen recordando el problema que no resolvieron ayer. Salen con el cuerpo tenso, la mandíbula apretada, los hombros hacia adelante, la respiración corta. Y ese estado de alerta y defensa, es exactamente lo que el mundo recibe de ellos. Y el mundo, que es un espejo extraordinariamente fiel, les devuelve exactamente eso. El primer paso para cambiar esto es entender que tienes la capacidad de elegir tu estado interno antes de salir de casa. No se trata de fingir que todo está perfecto. No se trata de negarte a ver los problemas. Se trata de algo mucho más honesto y más poderoso. Se trata de decidir conscientemente desde qué estado emocional vas a enfrentar el día. Porque siempre vas a tener un estado emocional cuando salgas. La pregunta no es si lo tienes, sino si lo elegiste tú o si simplemente dejaste que lo eligieran las circunstancias. Las circunstancias, si se lo permites, siempre van a elegir por ti. El tráfico va a elegir. La noticia que viste al despertar va a elegir. La discusión que tuviste la noche anterior va a seguir eligiendo. La preocupación económica va a elegir. Y cada una de esas cosas va a elegir el mismo estado. Tensión, cerrazón, defensividad, expectativa negativa. A menos que tú intervengas, a menos que hagas algo específico antes de cruzar esa puerta. El hábito del que estamos hablando se compone de varios elementos que, juntos, crean un estado completamente diferente. No tienes que hacerlos todos a la vez. No tienes que hacerlos perfectamente. Pero cuanto más los practiques, más natural se volverá y más notarás la diferencia en la calidad de tus días. El primer elemento es la pausa. Antes de salir, haz una pausa. Un momento deliberado de detención en el umbral de tu hogar. No tiene que durar mucho. Puede ser de 30 segundos, puede ser de 1 minuto, pero tiene que ser un momento en el que conscientemente dejes de hacer y simplemente estés. En ese momento, respira. Una respiración larga, profunda, que llene completamente tus pulmones y luego salga lentamente. Y mientras respiras, observa cómo estás. No para juzgarte, sino para saber desde dónde estás partiendo. Esta sola práctica, esta pausa antes de salir, ya comienza a cambiar algo. Porque la mayoría de las personas salen corriendo, salen en automático, salen sin haber elegido nada, simplemente arrastradas por el impulso del día que ya comenzó a moverse sin su consentimiento. La pausa interrumpe ese automático. La pausa te devuelve el volante. El segundo elemento es la intención. Después de respirar, establece una intención para el día. No un objetivo en el sentido de una tarea que tienes que completar, sino una intención en el sentido de cómo quieres estar durante ese día. Puede ser tan simple como, hoy quiero estar presente en cada conversación que tenga. O, hoy quiero notar lo que funciona bien. O, hoy quiero ser una presencia de calma para las personas que me encuentre. La intención no es una promesa de que todo va a salir perfecto. Es una brújula. Es la dirección que le estás dando a tu atención y a tu energía para las próximas horas. Y la atención es increíblemente poderosa. Lo que atienes crece, lo que observas se expande. Si tu atención está en lo que podría salir mal, encontrarás evidencia de lo que sale mal en todas partes. Si tu atención está en lo que quieres crear, en cómo quieres estar, en lo que quieres notar, comenzarás a encontrar evidencia de eso también. Las neuronas en tu cerebro literalmente se reorganizan en función de donde diriges tu atención. Esto no es metáfora, es neurología. El tercer elemento es el cuerpo. El estado emocional no vive solo en la mente. Vive en el cuerpo y puedes acceder a él, cambiarlo y elevarlo a través del cuerpo de una manera que a veces es más rápida y más efectiva que hacerlo a través del pensamiento. Antes de salir, toma un momento para ajustar tu postura.
Endereza la columna. Abre el pecho. Relaja los hombros hacia atrás y hacia abajo. Levanta levemente el mentón, no con arrogancia, sino con apertura. Cuando el cuerpo adopta esta postura, algo cambia en el cerebro. Los estudios de la investigadora Amy Cuddy en la Universidad de Harvard demostraron que adoptar posturas de apertura y expansión durante tan solo 2 minutos produce cambios medibles en los niveles de cortisol y testosterona, reduciendo el estrés y aumentando la sensación de confianza. El cuerpo influye en la mente tanto como la mente influye en el cuerpo. Esta es una calle de doble vía, y tú puedes usarla conscientemente antes de salir. El cuarto elemento es la palabra. Lo que te dices a ti mismo en esos momentos previos a salir tiene un peso enorme, no porque las palabras sean mágicas por sí solas, sino porque las palabras que repites con convicción y emoción generan estados internos reales. Y esos estados internos son los que moldean tu percepción, tu comportamiento y, en consecuencia, lo que atraes hacia ti a lo largo del día. La investigación sobre el diálogo interno y su efecto en el rendimiento, en la resiliencia y en las relaciones interpersonales es extensa y consistente. Lo que nos decimos importa. Lo que nos decimos en voz alta importa todavía más. Lo que nos decimos en voz alta con emoción y con la postura del cuerpo alineada transforma el estado de una manera profunda y duradera. Fue Louise Hay quien sistematizó de manera accesible y poderosa la práctica de las afirmaciones como herramienta de transformación interna, señalando que las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos con constancia se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra experiencia del mundo. Y esta idea, que pudo haber parecido demasiado simple o demasiado optimista en su época, ha sido confirmada una y otra vez por la neurociencia. El cerebro no distingue perfectamente entre lo que imagina con intensidad y lo que experimenta en la realidad, y las palabras con carga emocional activan los mismos circuitos que las experiencias vividas. Lo que te dices antes de salir puede ponerte en el mismo estado que si ya hubieras tenido un buen día, y desde ese estado, el día que sigue tiende a confirmar ese estado de partida. Ahora bien, las palabras que elijas deben ser tuyas. No tiene que ser una frase sacada de un libro o repetida sin convicción porque alguien te dijo que funciona. Tiene que ser algo que cuando lo dices, algo en ti responde. Puede ser tan sencillo como «Estoy listo para lo que viene» o «Tengo lo que necesito para hoy» o «Confío en el proceso de este día» o «Soy capaz de manejar lo que encuentre». Encuentra tus palabras. Las palabras que cuando las pronuncias en voz baja o en voz alta, sientes que algo en tu interior se asienta, se expande, se prepara. Esas son las tuyas. Úsalas. El quinto elemento es la gratitud. La gratitud no es una práctica sentimental reservada para las personas que ya están bien. Es una herramienta neurológica de alta precisión. Cuando el cerebro se enfoca en lo que está bien, en lo que tiene, en lo que funciona, produce neurotransmisores específicos que elevan el estado de ánimo, reducen la percepción del estrés y aumentan la apertura hacia nuevas posibilidades. Antes de salir, lleva tu atención hacia 3 cosas por las que sientes genuino agradecimiento. No tienen que ser grandes, pueden ser pequeñas. El café de esta mañana, la comodidad de tu hogar, el hecho de que tu cuerpo te permite moverte. La gratitud genuina, aunque sea por cosas pequeñas, produce el mismo efecto neurológico que la gratitud por grandes cosas. Lo que importa es la genuinidad del sentimiento, no la magnitud del objeto. Y ese estado de gratitud, ese estado de reconocimiento de lo que ya tienes, es el estado más contrario posible a la carencia y al miedo. Cuando sales agradecido, no sales en modo de amenaza, sales en modo de abundancia. Y el mundo, que es ese espejo fiel, responde de manera diferente. Hay algo más que quiero que comprendas sobre este hábito, y es el efecto que tiene no solo sobre tus circunstancias, sino sobre las personas que te rodean.
Los seres humanos somos extraordinariamente sensibles a los estados emocionales de los demás. Tenemos neuronas espejo que nos hacen resonar casi instantáneamente con el estado de las personas con las que interactuamos. Cuando llegas a un lugar tenso, defensivo y cerrado, las personas a tu alrededor lo sienten aunque tú no digas nada. Sus propias neuronas espejo activan un estado similar, y la interacción comienza cargada de una tensión invisible pero palpable. Cuando llegas abierto, tranquilo y presente, las personas a tu alrededor también lo sienten, y sus cerebros responden activando los circuitos de confianza, de apertura, de receptividad. Esto significa que el estado con el que llegas a cada lugar no solo te afecta a ti, afecta literalmente el estado del entorno. Tú cambias la sala cuando entras. Tú cambias la conversación antes de abrirla. El estado que traes de casa es el primer mensaje que das al mundo, y ese mensaje se transmite a una velocidad y con una profundidad que las palabras jamás alcanzan. Esto tiene implicaciones enormes en las relaciones personales y profesionales. Cuando la gente siente que tu presencia los hace sentir mejor, más tranquilos, más seguros, busca tu compañía, te invita, te incluye, te confía cosas. Las oportunidades llegan a través de personas. Las conexiones se construyen a través de la confianza. Y la confianza se genera a través del estado que emites. No de lo que dices que eres, sino de lo que la gente siente cuando está cerca de ti. Este es uno de los recursos más subestimados que cualquier persona tiene a su disposición, independientemente de su edad, de su título, de su historia o de sus circunstancias económicas. Pensemos también en el efecto que este hábito tiene sobre la percepción. La percepción no es una grabación neutral de la realidad. Es una construcción activa del cerebro, filtrada por el estado emocional en el que te encuentras. Cuando estás en estado de estrés o de amenaza, el cerebro literalmente estrecha el campo perceptivo. Se enfoca en las amenazas potenciales y filtra activamente información que no tenga que ver con la supervivencia inmediata. Esto es útil si estás en peligro real, pero es devastador en la vida cotidiana, porque significa que cuando sales de casa en un estado de tensión y preocupación, tu cerebro está filtrando activamente las oportunidades, las conexiones positivas y las señales de que algo bueno puede suceder. No las estás ignorando porque no quieras verlas. Las estás ignorando porque tu cerebro, en estado de alerta, literalmente no las procesa. Cuando estás en un estado de calma, apertura y confianza, el campo perceptivo se amplía. El cerebro comienza a notar más cosas. La persona que podría ser un recurso valioso, la conversación que abre una posibilidad, el detalle que sugiere una solución creativa. Las oportunidades no son más o menos abundantes en un caso que en el otro. Lo que cambia es tu capacidad de verlas. Existe además un fenómeno que los psicólogos llaman la profecía autocumplida, y que en este contexto es especialmente relevante. Cuando sales de casa esperando que el día sea difícil, te comportas de maneras sutiles que hacen más probable que el día sea difícil. Te pones en guardia y la gente lo nota. Interpretas las ambigüedades como negativos. Tomas decisiones más conservadoras. Te comunicas con menos apertura y el día termina siendo difícil, lo cual confirma tu expectativa y refuerza el patrón para el día siguiente. Esto no es debilidad ni falta de carácter. Es simplemente cómo funciona el cerebro cuando no intervenes conscientemente. La buena noticia es que la profecía funciona igual en la dirección contraria. Cuando sales de casa esperando que algo bueno puede suceder, te comportas de maneras que hacen más probable que algo bueno suceda. Estás abierto, sonríes más, escuchas mejor, te comunicas con más claridad, tomas riesgos calculados que te acercan a lo que quieres. Y el día termina confirmando esa expectativa, reforzando el patrón positivo. La profecía autocumplida es una fuerza poderosa, y el hábito de prepararte antes de salir de casa es la manera de dirigirla conscientemente hacia lo que quieres crear. Hay personas que en este punto podrían pensar, todo esto suena bien,
pero mi situación es realmente difícil. Tengo problemas reales, preocupaciones concretas, deudas, enfermedades, conflictos que no se resuelven con una respiración y una afirmación. Y tienen razón en que los problemas son reales. Nadie aquí está diciendo que una pausa antes de salir va a resolver una deuda o curar una enfermedad. Pero lo que sí es verdad es que el estado en el que enfrentas los problemas reales determina en gran medida las soluciones que encuentras, o si encuentras alguna. Un problema enfrentado desde el pánico o la desesperación activa un cerebro que está en modo de supervivencia y que literalmente no puede pensar de manera creativa ni estratégica. El mismo problema, enfrentado desde un estado de calma relativa y apertura activa a un cerebro que puede buscar soluciones, establecer conexiones, pedir ayuda de manera efectiva y tomar decisiones con mayor claridad. No se trata de ignorar los problemas. Se trata de llegarles desde el mejor estado posible. Y ese estado es algo que puedes construir cada mañana, antes de salir. Permíteme hablarte también de lo que ocurre en el largo plazo cuando practicas este hábito de manera consistente. En las primeras semanas, el cambio puede parecer sutil. Tal vez el día fluye un poco mejor. Tal vez te sientes menos agotado al final de la jornada. Tal vez una conversación que esperabas difícil resulta más fácil de lo que pensabas. Estas son señales tempranas. No te las pierdas porque son pequeñas. Son el comienzo de un patrón nuevo que con el tiempo se vuelve cada vez más claro y más notable. Después de unos meses de práctica consistente, algo más profundo comienza a ocurrir. El estado elevado que antes tenías que construir conscientemente empieza a volverse el estado de base. Tu sistema nervioso se va ajustando a este nuevo punto de referencia. Lo que antes requería un esfuerzo deliberado empieza a volverse natural, casi automático. Y desde ese nuevo estado de base, el mundo que te rodea responde de manera cada vez más consistente con lo que quieres crear. Esto no ocurre de un día para el otro, pero ocurre. Y quienes lo han experimentado, personas de todas las edades y de todas las circunstancias, coinciden en describirlo de la misma manera. Siento que el mundo empezó a cooperar conmigo. Siento que las cosas se alinean. Siento que hay algo diferente, aunque no siempre puedo explicar qué. Hay un aspecto de este hábito que quiero mencionar especialmente para quienes están en una etapa de vida en la que los años pesan, en la que el cuerpo ya no responde igual, en la que muchas de las certezas de antes ya no están. Para ellos, este hábito tiene un valor particular, porque les recuerda algo que la cultura tiende a hacerles olvidar, que el estado interior no envejece de la misma manera que el cuerpo, que la capacidad de elegir cómo presentarse ante el mundo no se pierde con los años, que hay algo en cada persona, independientemente de su edad, que permanece capaz de apertura, de intención, de gratitud, de confianza, y que ese algo tiene un poder real sobre la calidad de la experiencia cotidiana. No importa cuántos años tengas, importa cómo sales de tu casa cada mañana. La práctica también tiene un efecto notable en la salud. El estrés crónico, ese estado de tensión y alerta sostenida con el que la mayoría de las personas comienzan sus días, tiene consecuencias físicas bien documentadas. Eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico, aumenta la inflamación en el cuerpo, altera el sueño, deteriora la memoria y acelera el envejecimiento celular. El estado contrario, ese estado de calma, confianza y apertura que este hábito cultiva, produce exactamente los efectos opuestos. Reduce el cortisol, activa el sistema nervioso parasimpático, mejora la función inmune, favorece la reparación celular y contribuye a una sensación general de bienestar. Salir de casa en el estado equivocado todos los días, durante años, es una forma lenta y silenciosa de erosionar la salud. Salir de casa en el estado correcto, con la misma consistencia, es una forma igualmente poderosa de sostenerla y mejorarla. Voy a contarte algo sobre la naturaleza de los rituales que puede ayudarte a comprender por qué este hábito funciona tan bien. Los rituales tienen una función que va más allá de su contenido específico.
Cuando practicas una secuencia de acciones de manera repetida y consciente, el cerebro la codifica como una señal de que algo importante está por comenzar. Una señal de transición, de preparación, de activación. Los deportistas de alto rendimiento lo saben y lo usan deliberadamente. La secuencia específica de movimientos antes de una competencia no es superstición, es una activación neurológica calculada. El cerebro aprende que esa secuencia significa prepárate para rendir al máximo y responde activando todos los recursos disponibles. Lo mismo puede hacer tu ritual matutino antes de salir de casa. Con el tiempo, el cerebro aprende que esa pausa, esa respiración, esa intención, esas palabras, esa postura, ese momento de gratitud significan prepárate para un buen día. Prepárate para estar presente, abierto, listo. Y comienza a generar el estado que necesitas para que eso sea posible. La constancia es clave aquí. No la perfección, sino la constancia. Habrá mañanas en que tengas prisa, mañanas en que te sientas mal, mañanas en que el ruido del mundo parezca demasiado fuerte para detenerlo con 30 segundos de pausa. En esas mañanas, haz el ritual de todas formas, aunque sea más breve, aunque sea menos sentido, aunque solo puedas hacer la respiración y decir internamente una sola frase de intención. Hazlo, porque la consistencia construye el camino neurológico que con el tiempo hace que el estado elevado sea tu estado natural de partida. Y cada vez que lo haces en un día difícil, cuando el impulso es salir corriendo y en automático, ese día en particular, el ritual vale doble, porque estás eligiendo conscientemente en el momento más difícil, y esa elección refuerza el músculo de la agencia personal de una manera que los días fáciles no pueden hacer. Quiero hablarte también de algo que puede parecer paradójico al principio, la razón por la que muchas personas no adoptan este hábito aunque sepan que funciona. No es falta de información, no es falta de voluntad, es algo más profundo, la familiaridad con el estado de tensión y urgencia. Para muchas personas, salir corriendo, preocupadas, en modo reactivo, es lo que se siente normal. Es lo que se siente como estar vivos y siendo responsables. La pausa, la calma, la intención deliberada, pueden sentirse al principio como inactividad, como descuido, como si no estuvieras tomando la vida lo suficientemente en serio. Esto es una trampa. La calma no es pasividad. La intención no es ingenuidad. El estado elevado no es negación de la realidad. Son exactamente lo contrario. Son la manera más efectiva de enfrentar la realidad con todos tus recursos disponibles. La tensión crónica no te hace más productivo ni más responsable. Te agota y te ciega. La calma te da acceso a todo lo que eres. Hay personas que han incorporado este hábito y que describen algo que al principio les sorprendió. Comenzaron a notar que las situaciones difíciles seguían existiendo, pero las manejaban de manera diferente. No es que el mundo se volviera más fácil, es que ellas se volvieron más capaces, más claras, más centradas. Las mismas circunstancias que antes las desbordaban, ahora las encontraban manejables. Los mismos conflictos que antes se convertían en explosiones, ahora podían navegarse con más calma. Los mismos desafíos que antes los paralizaban, ahora los encontraban como oportunidades de demostrar lo que son capaces de hacer. Esto es lo que significa salir de casa en el estado correcto. No un mundo diferente. Una versión diferente de ti misma o de ti mismo que puede habitar el mismo mundo de una manera completamente distinta. Pensemos en algo concreto que sucede cuando cambias el estado con el que llegas a los lugares. Las primeras personas que encuentras en el día son las primeras que reciben ese estado. Si es tu familia, si es un vecino, si es el portero del edificio, si es el conductor del transporte público, si es quien te atiende en el café, cada una de esas personas recibe algo de ti antes de que digas una sola palabra. Y la forma en que esas interacciones comienzan determina en gran medida cómo terminan. Una interacción que comienza con calma y apertura tiende a quedarse en ese tono.
Una interacción que comienza con tensión y prisa tiende a escalarse o a cerrarse. Y el tono de las primeras interacciones del día establece un patrón que se replica, con variaciones, a lo largo de toda la jornada. Las personas que llegan cálidas y abiertas tienden a tener días llenos de intercambios cálidos y abiertos. Las personas que llegan cerradas y tensas tienden a tener días que confirman esa tensión. La primera interacción del día es más importante de lo que parece, y la preparas antes de salir de casa. Existe también el efecto sobre la creatividad y la resolución de problemas. El estado de apertura y calma es el estado en el que el cerebro accede más fácilmente al pensamiento divergente, la capacidad de ver conexiones inesperadas, de encontrar soluciones creativas, de pensar fuera de los caminos habituales. Este tipo de pensamiento es imposible en estado de estrés intenso. El cerebro bajo presión se vuelve lineal, rígido, repetitivo. Hace lo que siempre ha hecho porque es lo más rápido y lo más seguro desde el punto de vista de la supervivencia. Pero en la vida real, en el trabajo, en las relaciones, en los proyectos personales, lo que necesitamos la mayor parte del tiempo es exactamente lo contrario. La capacidad de ver las cosas de manera nueva, de encontrar el ángulo que no habíamos considerado, de hacer la pregunta que cambia todo. Eso requiere un cerebro en estado de apertura. Y ese estado se construye antes de salir de casa. Hablemos también de la energía. No en un sentido místico, sino en el sentido más práctico y cotidiano. La cantidad de energía disponible que tienes para enfrentar el día. El estrés es enormemente costoso en términos energéticos. El cuerpo en estado de alerta consume recursos masivos para mantener esa vigilancia. Hormonas del estrés, tensión muscular sostenida, ritmo cardíaco elevado, actividad mental acelerada. Al final del día, una persona que salió en estado de estrés está agotada, aunque tal vez no haya hecho nada físicamente extenuante. El estado de calma y confianza, en cambio, es energéticamente eficiente. El cuerpo usa los recursos de manera proporcionada a lo que cada momento requiere. Al final de un día vivido desde ese estado, la fatiga es el resultado natural del esfuerzo real, no del derroche de energía en la tensión y el miedo. Esto significa que con el mismo número de horas puedes rendir más, conectar más, crear más, disfrutar más, cuando partes del estado correcto. Ahora quiero guiarte a través de cómo podría verse este hábito en la práctica, para que puedas imaginar cómo adaptarlo a tu propia vida. La mañana llega. Puede haber hecho lo que haya hecho la noche anterior. Puede que hayas dormido bien o no tan bien. Puede que hayas tenido sueños tranquilos o inquietos. El día puede presentarse con sol o con nubes. Pero en algún momento de esa mañana, antes de tomar tus cosas y cruzar la puerta, te detienes. Puedes estar parado en el recibidor, con la mano cerca de la manija, o sentado por un momento en el lugar donde normalmente te preparas. Lo que importa es que sea deliberado, que lo elijas. Cierras los ojos un momento o simplemente bajas la vista. Respiras. Una respiración completa, lenta. Luego otra. Sientes cómo el cuerpo responde, cómo los hombros bajan un poco, cómo la mandíbula se relaja levemente. Luego, llevas tu atención hacia algo que agradeces. No tienes que buscarlo. Simplemente, deja que aparezca lo primero que llegue. Puede ser la calidez de tu hogar. Puede ser alguien que amas. Puede ser tu salud, aunque no sea perfecta. Puede ser simplemente que hoy es un día nuevo. Deja que ese agradecimiento se sienta en el pecho por un momento. Luego estableces tu intención. ¿Cómo quieres estar hoy? ¿Qué quieres notar? ¿Qué quieres traer a los lugares donde vayas? Una frase, simple y clara. La dices para ti, en voz baja o en silencio. Y luego, en el momento de abrir la puerta, te enderezas. El pecho abierto, los hombros hacia atrás, la respiración libre, y cruzas el umbral desde ese estado. Eso es todo. Eso es el hábito. Lo que parece simple, y en cierta manera lo es,
porque los principios más poderosos suelen ser los más simples. Pero lo que no es simple es la consistencia. Y lo que no es trivial es el efecto acumulado de esa consistencia a lo largo del tiempo. En 30 días de práctica ya notarás algo diferente. En 3 meses, el cambio será evidente no solo para ti, sino para las personas que te rodean. En 1 año, estarás viviendo en una calidad de experiencia cotidiana que hoy puede parecerte lejana. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la persona que llega al mundo habrá cambiado de manera profunda y sostenida. Hay algo que sucede cuando combinas todos estos elementos: la pausa, la respiración, la intención, la postura, la afirmación, la gratitud. Algo que es más que la suma de sus partes. Hay una sensación de totalidad, de preparación, de alineación, que resulta de hacer todo esto de manera integrada, como si todas las partes de ti, la mente, el cuerpo, las emociones, estuvieran apuntando en la misma dirección. Y cuando partes de ese lugar de alineación interna, algo en el mundo responde. No porque el universo tenga un plan especial para ti o porque hayas activado alguna ley mística, sino porque tú eres diferente cuando estás alineado. Tu percepción es diferente. Tus decisiones son diferentes. Tus interacciones son diferentes. Tu capacidad de aprovechar lo que el día ofrece es diferente. Y todo eso, sumado, produce una experiencia que desde afuera puede parecer suerte o magia, pero que desde adentro se siente exactamente como lo que es, el resultado de haberte preparado. Quiero también mencionar algo sobre la identidad, porque este hábito tiene una dimensión identitaria que va más allá de lo que se puede ver en un solo día. Cada vez que te detienes antes de salir y eliges conscientemente tu estado, estás confirmando una cierta imagen de ti mismo o de ti misma. La imagen de alguien que se hace cargo de su experiencia. Alguien que no espera a que el mundo lo coloque en el estado correcto, sino que llega al mundo ya en ese estado. Alguien que toma la iniciativa sobre su interior, aunque no siempre pueda tomarla sobre las circunstancias externas. Esta imagen, repetida día tras día, se convierte en parte de quién eres, en cómo te describes a ti mismo, en cómo te reconoces. Y esa identidad tiene una fuerza enorme porque actuamos consistentemente con quienes creemos que somos. Cuando comienzas a verte como alguien que se prepara, que elige, que llega alineado, empiezas a comportarte de maneras cada vez más consistentes con esa identidad. Y esa identidad se convierte en una fuerza que sostiene el hábito mucho más allá de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. La identidad es una fuerza que se renueva porque es parte de quien uno es. Cuando ya no necesitas forzarte a hacer el ritual porque simplemente es lo que hace el tipo de persona que eres, entonces el hábito se ha instalado de verdad. Y ese es el punto al que puedes llegar. No en semanas, tal vez, pero sí con el tiempo y la práctica. Ese es el horizonte que este hábito invisible, aparentemente pequeño, abre para ti. Cada puerta que cruzas en el día es una oportunidad de conexión, de creación, de aprendizaje, de servicio, de alegría. Pero para aprovecharla, tienes que llegar en el estado correcto. Y el estado correcto no es algo que encuentras del lado de afuera. Es algo que traes contigo, algo que preparas, que construyes, que eliges antes de dar el primer paso fuera de tu hogar. Ese es el secreto que distingue a las personas que parecen tener suerte consistente de las que no. No es suerte, es preparación interior. Es el hábito de llegar al mundo ya listo para lo bueno, ya dispuesto para la apertura, la conexión, la oportunidad. Y cuando llegas así, las puertas se abren antes de que las toques. No porque tengan magia, sino porque tú llegaste preparado para abrirlas. Esto que describimos hoy no es una idea nueva ni una moda pasajera. Es algo que los seres humanos más sabios de todas las culturas y de todas las épocas han sabido y practicado de distintas maneras. El guerrero que se prepara en silencio antes de entrar en la batalla. El músico que respira profundo
y se concentra antes de tocar la primera nota. El maestro que se recoge un momento antes de entrar al salón de clases. El médico que se centra antes de entrar a una consulta. El padre o la madre que toma un momento para sí mismos antes de dar el primer abrazo del día a sus hijos. En todas estas tradiciones, en todas estas figuras, hay la misma comprensión fundamental. El estado interno con el que llegas a cada momento importa profundamente, y ese estado se elige, se prepara, se cultiva, no se espera. Lo que hoy hemos explorado es una versión accesible y cotidiana de esa misma sabiduría. Una manera de traerla a la vida ordinaria, a la mañana común, a la puerta de tu casa de todos los días. Sin rituales complicados, sin grandes ceremonias, sin necesitar condiciones especiales. Solo tú, tu puerta y el momento antes de cruzarla. Ese momento que hasta ahora tal vez hayas pasado sin prestarle atención. Ese momento que, a partir de ahora, puede ser el más importante de tu día. Porque lo que llevas puesto por dentro cuando cruzas ese umbral va a moldear todo lo que sigue. Los encuentros, las conversaciones, las decisiones, las oportunidades que verás y las que te pasarán por enfrente sin que las notes. La energía que tendrás al final del día. La calidad de tus relaciones, la sensación de que la vida fluye o de que te esfuerzas contra corriente. Todo eso comienza en ese umbral. Todo eso comienza en ese momento que dura 30 segundos o un minuto y que transforma la dirección completa del día. Comienza mañana. Párate un momento antes de salir. Respira. Agradece algo pequeño. Di una palabra de intención para el día. Endereza la postura y cruza esa puerta desde adentro hacia afuera, desde el estado que elegiste, no desde el estado que las circunstancias te impusieron. Hazlo mañana, y pasado, y el siguiente, y sigue haciéndolo. Y observa. Observa lo que cambia. Observa cómo las personas te reciben de manera diferente. Observa cómo los días se vuelven más fluidos. Observa cómo las oportunidades empiezan a aparecer donde antes no veías nada. Observa cómo tú mismo te vuelves más de lo que eres cuando llegas alineado. Eso es lo que este hábito invisible te da, y está disponible para ti desde mañana por la mañana. Lo único que tienes que hacer es usarlo.